Buenas noches. Hoy quería hablaros de las 7 diferencias que hay entre registros akáshicos y canalización. A priori, las dos, tanto hacer una lectura de registros como canalizar, se basan en lo mismo, es decir, siempre estamos canalizando. Hagamos la lectura o una canalización simple. Pero voy a daros como 7 pautas que yo considero para diferenciar un poquito en qué se podría diferenciar ambas cosas. Bueno, por ejemplo, en una lectura de registros, en la lectura nosotros vamos a tener como un orden, es decir, hay como un pequeño protocolo. Vamos a abrir registros de la persona, vamos a hacer una oración, que por ejemplo, pues no sé, por ejemplo tengo aquí el libro de Linda Howe, donde aquí está por ejemplo la oración del sendero, que es mundialmente famosa, pero luego generalmente cada persona tiene su tipo de oración, no hace falta que sea exactamente esa. Pero digamos que la lectura de registros va a llevar como un orden determinado. Pedimos permiso a registros, abrimos los registros, luego cerraremos registros, daremos las gracias, mientras que una canalización yo puedo canalizar un mineral, canalizar el agua, canalizar una fotografía y bueno, mi protocolo, por decir así, va a ser lo que yo quiera hacer. Yo puedo poner las manos y empezar a canalizar y no hay un protocolo determinado para hacer una canalización. Podríamos coger algo, pensar en alguien y empezar a canalizar. Bueno, en segundo lugar, el tipo de preguntas. Se dice siempre que en registros las preguntas, bueno, en mi caso yo creo que las preguntas que se formulan en registros, como no todo el mundo se hace lecturas y no se lo hacen semanalmente ni mensualmente, pues se piensan, recapacitan y se piensan un poquito más las preguntas. Es decir, cuando alguien hace una lectura suelen ser preguntas un poco más profundas, pues cuál es mi misión, cuál es mi propósito, por qué me pasa siempre lo mismo en este tipo de situación, qué tengo que hacer yo para solventar lo que sea. Es decir, siempre nos vamos a indagar para poder, esa traba que hay en un problema, poderlo disolver con la información que nos den. Y no suelen ser preguntas nunca en registros, no se hacen preguntas de sí o no, pues desde hay gente que dice pues me voy a quedar embarazada, me voy a cambiar de casa, o sea, es decir, el sí o no lo obviamos. Y suelen ser preguntas bastante profundas que tienen que ver pues o con espiritualidad o quizás alguien que esté pensando en un cambio de trabajo, un cambio de vida, o los dones, algo un poquito más profundo. En tercer lugar, por ejemplo, en una lectura para mí hay como dos partes. La persona, digamos que trae de su casa, o si es online, da igual, se ha preparado las preguntas que quiere, sean 5, sean 10, las preguntas que sean. Pero muchas veces cuando es presencial, además de decirte las preguntas y apuntarlas, pues te las van explicando, es decir, te ponen un poco en situación y todo ese proceso donde la persona empieza como a desahogarse, eso es parte de la lectura. De hecho, para mí, en una lectura, la lectura empieza cuando la persona decide que va a hacer una lectura y ya comienza a pensar, ¿no? Y a hacer como una criba de qué preguntas voy a hacer. Y luego ya es la lectura en sí y cómo esa persona se lo muestra o le dice lo que le sucede a la persona que hace la lectura. Mientras que en una canalización todo va mucho más rápido. Te dicen canalízame tal o tal pregunta y ya está, sin más. No hay todo ese proceso, digamos, de sanación que comienza antes de la lectura y luego días posteriores, incluso pueden pasar horas, días posteriores a una lectura cuando el que ha preguntado sigue todavía sanando en sueños, le van viniendo cosas, es decir, el proceso de una lectura es bastante largo para purificar y sanar. Luego, como cuarto punto, el fin de la lectura. La finalidad de una lectura de registro siempre es la sanación, dar luz, aclarar, solventar problemas que tienes en el aquí y ahora, traer al presente situaciones que han estado, por ejemplo, como enterradas durante muchos años en otro lugar o en tu subconsciente y las haces conscientes para que
venga para que pueda venir la sanación. Yo siempre digo que es como poner las cartas sobre la mesa y entonces ya, una vez que ya está todo claro, podemos obtener la sanación o ir a por ella. Y para mí esa finalidad es muy diferente de una canalización, pues eso, alguien te dice canalízame tal o te dan una foto suya, para mí cambia bastante. En quinto lugar, el número de preguntas. En una canalización todo va muy rápido y en 5 minutillos podemos canalizar X, lo que sea. Pero el número de preguntas, cuando haces una lectura, pues suele ser como un máximo de 10. Generalmente entre 5 y 10 es lo normal. ¿Por qué? Porque como yo digo, no podemos, es decir, nosotros como seres humanos no podemos abordar 10 problemas a la vez. Es decir, pueden ser 5 preguntas o 5 o 8, pero que sean no sobre 8 temas diferentes, sino muchas veces sobre un mismo tema podemos sacar 2 o 3 preguntillas, pero habrá como 2 o 3 temas generales para comenzar a sanar ese tema, ese área de tu vida. Y por eso en una canalización igual puedes canalizar un tema, el trabajo o la pareja, pero no te van a decir un número determinado, igual te dicen vamos a canalizar y puedes canalizar, pues te dicen media hora o 20 minutos y lo que dé tiempo. Pero en una lectura suele ser, tú vienes con un número de preguntas ya como pensadas de tu casa. En sexto lugar, en la lectura de registros akáshicos, nosotros ¿qué vamos a hacer? Los lectores vamos a abrir el libro de tu vida, es decir, tú vienes y tú con tu nombre, 2 apellidos, fecha de nacimiento, nos vas a decir ese dato y nosotros vamos a entrar en particular al libro de tu vida, a ese libro que hay en el Akasha, donde está toda la información, lo más importante referente a esta vida, a vidas pasadas, que tiene la información que podemos necesitar para obtener la respuesta. Es decir, es como si fuera una biblioteca en un plano etérico, donde nosotros vamos a buscar la respuesta de todas las vivencias que ese ser ha tenido en otras reencarnaciones. Y en séptimo lugar, las preguntas, como he dicho antes, el tipo de preguntas va a ser diferentes. Van a ser preguntas en la lectura de registros, siempre son preguntas de nosotros mismos o como si fuera un libro. Nosotros somos pues la actriz o el actor principal de nuestra vida, el protagonista principal, pero siempre va a haber pues actores, actrices secundarias, entornos, lugares alrededor. Entonces en una lectura de registros podemos siempre hacer preguntas sobre todo lo que tenga que ver conmigo, es decir, pues en tu persona con pues familiares, pareja, trabajo, un lugar donde vive, hijos, pero siempre no sobre esas personas o ese lugar, sino qué me une, es decir, el pacto que yo tengo, lo que tengo que arreglar, lo que tengo que solventar, pero siempre como protagonista tú mismo. Y desde ahí, cómo solventar algo con un lugar, con un jefe, con pactos que tengamos con padres, con jefes, con quien sea, pero siempre desde uno mismo. Aparte que ya he dicho que no pueden ser de sí o no, pero siempre una pregunta que te va a dar claridad para poder solventar algo que está pasando en este momento de tu vida. Bueno, pues estos 7 puntos son los principales, por decir así, las 7 diferencias más notables sobre lo que es una canalización o lo que es abrir una lectura de registros a una persona.